Me contengo para ser breve en otros lugares. En ningún momento en todos los capítulos dice que esto lo debe realizar un exorcista, ni que hay que ser religioso, ni que hay que... O sea, evidentemente hay que creer o tener fe, porque si no tiene fe no funciona, ¿vale? Pero en ningún momento dice que se necesita una entidad, ¿no? Una persona específica que tenga experiencia para ello. Simplemente es la fe aferrada de cada uno. La página 104 habla de... Por estos medios se puede inducir a esa persona a rezar día a día, esto lo hemos leído. Entonces nos pasamos a la página 106. Gracias a ello podemos saber con certeza si esas tempestades... habla de la tempestad, ¿no? De la manera que debe de atenderse. Lo mismo que un extranjero no entrará en la casa de nadie a menos que primero hable, así esos espíritus no se presentan sin hablar antes, porque las tempestades lo tienen relacionado con espíritus. Su voz es el trueno, que como vemos inmediatamente sigue a cada estalillo del relámpago. Todo esto no lo vamos a saltar. Lo mismo hemos de entender de los relámpagos del cielo. Cuanto más rápido llegan, más peligrosos son. Por eso resulta esencial conocer cómo podemos defendernos y salvar estas circunstancias. El replique de campanas no sirve de nada en estos casos, aunque no lo rechazo, especialmente en las tempestades, provocadas por los encantamientos de los magos y los espíritus que entonces lanzan al aire. Bueno, no voy a seguir porque todo va de lo mismo. Pasamos a la página 107, que sí dice una cosa interesante, pero sin lugar de incienso y mirra, supieras que el incienso y la mirra ya lo tenemos en el nacimiento de Jesús, supieras realizar una fumigación de asa fétida, que no sé lo que es, podrás expulsar tanto los buenos como los malos espíritus, pues el buen olor del incienso y la mirra no es más que el sacrificio con lo que atraemos y arrastramos hacia nosotros. Me pareció, bueno, ya siguió hablando de que esto sirve para el trueno y el granizo, pero lo que yo me quería quedar, el trasfondo ese del nacimiento de Jesús y cómo eso, por ejemplo, cuando tú vas a un cementerio, ¿a qué huele? ¿Qué es lo que le suelen poner a los muertos? ¿Qué es lo que suele oler en Semana Santa? Todas estas plantas están muy relacionadas con la espiritualidad. El viento o mira que dice el viento, es que lo pone como si fueran lo mismo. Derivan con más facilidad Yo puedo entender esta comparación que hace Paracelso porque los orbes ¿dónde están? En los vientos. Entonces el viento, porque dentro del viento también hay eso que... Ahí sí estoy de acuerdo con Paracelso, no nos vamos a mentir. Bueno, y habla de ciertas cosas que nos pueden ser útiles: artemisa común, hipérico, vinca pervinca, calendina, ruda, pincel del diablo y muchas otras hierbas y raíces que si las reúne adquieren las influencias correctas. También hay otra cosa de mucha mayor fuerza y virtud, como el coral o el azogue, que habla de estas dos muchísimo en todo el libro, pero muchísimo. En estas tres cosas hay un gran secreto contra todos los encantamientos y obras de las brujas y del mismo demonio,
protecciones en los que podemos confiar en nuestras grandes necesidades. Vamos a ver, yo lo único que veo que se contradice un poco, ¿no? Porque si dices que los males que puede sufrir una persona, el médico lo debe de detectar y tiene que curarlo con el semejante, si te echan una maldición, o si no una maldición, si tú ves que el cielo está mal y no quieres que llueva y por lo que sea hace eso de la mirra o lo que me está contando aquí, pues realmente si son celestiales, o sea, si viene del cielo, tienes que tratarlo con algo del cielo, no lo puedes tratar en el mundo vegetal, que es más tierra. No, digo yo, ahí siento que se está contradiciendo o no lo he llegado a entender bien. Después tenemos el siguiente capítulo del gran abuso del arte mágico por quienes la practican, la nigromancia y la brujería, que habla que el arte mágico es la ciencia más secreta. Siempre habla de, con la magia habla de arte y ciencia. Estas cosas que son imposibles de investigar por la razón humana se pueden saber y descubrir por este arte, es decir, la magia, que por eso es la sabiduría más oculta y secreta. Por eso sería muy necesario que los adivinos aprendieran a conocer y a estar experimentados en este arte mágico y no llamarla sin ninguna base en absoluto y tan inmerecidamente brujería. Claro, te está intentando diferenciar que los adivinos no tienen por qué ser brujos ni dedicarse a la nigromancia. Es simplemente que tienen sabiduría, tienen conocimiento. De ahí procede el dicho que algunos dicen que nada puede ayudar mejor al embrujado que lo que le hiere. Algunos brujos hacen imágenes con la forma semejante de algunas personas en las que piensan. Bueno, y aquí habla sobre los muñecos, sobre cómo le clavan cosas, cómo le afecta a la persona. Dice que no... Eso, que le intentan consumir el alma y que lo consiguen muchísimas veces. Por lo tanto, se vuelve a contradecir con la idea, ¿no?, de que teniendo fe, pues esto no sirve para nada. Porque de hecho también revela cómo mantenerse al margen de estas cosas. Suele ocurrir también que a ciertas personas les surgen tumores en la cabeza o en alguna parte del cuerpo que son como un grano o motas de color en la piel. Quieren que sufre uno de estos accidentes sin que haya dado ningún golpe o contusión que se perciba. Entonces ya te dice que esto es obra de brujería. Otra persona se queda del todo ciega o sordas de un oído o mudas sin haber tenido antes imperfección del habla. O sea, que todas estas cosas dicen que puede ser por influencias mágicas y tormentos realizados. Y que hay que tener cuidado. En estos casos los médicos deben tener cuidado y estar advertidos de que si perciben que se trata de una enfermedad sobrenatural, no deben juzgarla como natural, pensando así curarla con sus medicamentos normalizados. Mira, aquí aparece ya lo que yo decía antes. Y ya después nos vamos a la página 118, que dice que solo añadiré una cosa, que es un dicho común. En muchas personas dicen: yo soy un enemigo y odio a estas brujas y hechiceros y estoy seguro de que no pueden hacerme daño. Se trata de algo que muchos incrédulos e ignorantes creen firmemente, pero es falso, ¿sabes? Lo que él mismo te ha dicho que sí, ahora mismo se contradice. A ver lo que nos dice. Pues cualquiera que pueda ser su enemigo también se presta a despertar su odio y enemistad, acabando por sugerir la persecución según el poder y las cualidades de estas brujas y hechiceros. Pero si quiere uno resistirle para que no puedan hacernos daño, deberemos hacerlo con fe, que confirma y fortalece todas las cosas, las exalta, las combate
y realiza toda cosa. Bueno, y con esto pues ya hemos acabado el resumen del libro. Espero que os haya gustado y con esto os dejo.